Hola amigos, un cordial saludo y bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre diferentes formas o maneras de cultivar orquídeas del género Cattleya. Este es un género de orquídeas preferencialmente epífitas y contadas algunas excepciones se puede encontrar alguna planta viviendo de manera rupícola, es decir, sobre alguna roca. Son de clima caliente a medio. Se pueden cultivar perfectamente en clima frío bajo invernadero. Su cultivo no es complicado, basta con brindarle las condiciones adecuadas a la planta y ella nos recompensará con unas hermosas floraciones. Son plantas que en la naturaleza y donde se cultiven les encanta tener muy buena ventilación en sus raíces. A continuación veremos algunas formas o métodos de cultivo. El primero y más popular o conocido es el cultivo en maceta, matera o vaso, como dicen en Brasil, plástica, cerrada como la que estamos viendo en la imagen. Es un método muy empleado por los cultivadores comerciales. El tamaño del recipiente debe ser proporcional al tamaño de la planta, lo mismo que el sustrato. Es decir, si es una planta pequeña, igualmente así debe ser el tamaño del recipiente, lo mismo que el sustrato. No es lo mismo el sustrato para una planta ya adulta que para una planta que está recién creciendo, en etapa de crecimiento o en endurecimiento cuando ha salido de un cultivo in vitro. En este tipo de recipiente lo ideal es no emplear musgo ni sustratos demasiado delgados, ya que puede llegar a retener demasiada humedad. Se debe emplear un sustrato acorde con el tamaño de las raíces, ni muy grande ni muy pequeño, que pueda tener humedad pero que también pueda tener ventilación las raíces, para que no se vayan a podrir y la planta pueda morir. Es el tipo de maceta más común, ya que se fabrica para jardinería en general. No tiene una fabricación específica para orquídeas. Por eso es tan accesible y está en una gama de tamaños desde la más pequeña, de más o menos 5 centímetros, hasta los 40 centímetros de diámetro. Por su forma y diseño es ideal para colocar sobre mesas y mesones donde se emplean en grandes cultivos que son para uso comercial. Es una maceta muy práctica, no es difícil de conseguir. El único detalle es tener en cuenta que las raíces de la Cattleya queden con una ventilación adecuada al usar el tamaño de sustrato acorde con el tamaño de la planta. El segundo método es el que emplea canastas, ya sea plásticas, metálicas o de madera. Es un método de cultivo que les encanta a las catleyas, ya que éstas quedan con sus raíces expuestas, con mucha ventilación, cosa que a ellas les encanta. Es uno de los métodos que personalmente más me gusta, pero es un método que no se emplea casi a nivel comercial, sino más bien en colecciones personales. En las colecciones o cultivos comerciales lo utilizan, pero ya como para aprovechar un espacio aéreo, porque generalmente este tipo de cultivo se emplean las canastas cuando van colgadas para aprovechar espacios aéreos que están de otra forma no se podrían aprovechar. La gran ventaja es que en estas canastas sí se puede emplear unos sustratos mucho más delgados,
ya que no se presenta el problema con las macetas y es la retención excesiva de humedad. Al contrario, aquí con este método hay que estar pendientes de la humedad porque fácilmente se nos puede deshidratar una planta, pero nunca vamos a tener problemas de pudrición de raíces por exceso de humedad. Créanme que es un método muy bueno cuando son colecciones pequeñas. Ahora, si el ambiente en que están cultivadas es un ambiente excesivamente húmedo, sí es aconsejable emplear sustratos gruesos. De lo contrario, con sustratos delgados nos va muy bien. Incluso se pueden agregar pequeñas cantidades de musgo para que se encarguen de retener la humedad, ya que cuando se emplea sustratos demasiado gruesos, la humedad se evapora muy rápido. Incluso se puede regar casi todos los días que no vamos a tener problemas de pudrición. Créanme que les hablo con experiencia propia, es un método muy bueno. El tercero y último método es el cultivo en palos. Créanme que este es uno de las formas de cultivo más segura en cuanto a que no vamos a tener problemas de pudrición. En este el único detalle es que siempre que se les proporcione abonos se van a tener que hacer en forma foliar, es decir, abonos disueltos que los pueda absorber la planta a través de sus hojas y de sus raíces, pero mezclado con el agua. Se puede incluso regar por inmersión y si se quiere todos los días, que jamás la planta se nos va a podrir. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Deseo que pongan en práctica el método que más les convenga, que tengan muchos éxitos en sus cultivos y nos veremos en un próximo video donde veremos otros temas y otras cosas bien interesantes para nuestro mundo de las orquídeas. Muchas gracias, nos veremos muy pronto. Hasta luego.